Lección número 3. Lo que la Biblia dice sobre la oración y la fe. Antes de comenzar, oremos inclinando la cabeza y cerrando los ojos. Oremos. Nuestro amado Dios que moras en las alturas de los cielos, a ti venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para reconocerte como nuestro poderoso Dios de misericordia que nos permites acercarnos a ti por medio de la oración. Por eso, al hacer este estudio para aprender a orar, te pedimos que nos llenes de tu Santo Espíritu para entender la enseñanza que sobre este tema has escrito en tu libro sagrado. Gracias, Padre Celestial, por ayudarnos y comprender este tema. Te encomendamos nuestras almas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En la lección pasada aprendimos que la Biblia es la voz de Dios y en ella Dios le habla a usted. Pero ¿cómo usted va a comunicarse con Dios? Solamente a través de la oración. Dios nos invita a que le pidamos todo lo que necesitamos. Veámoslo en Mateo 7:7, que dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Entonces, aproveche usted, querido oyente, esta invitación de nuestro Señor Jesucristo. También leamos en Jeremías 33:3 cómo Dios invita a que le pidamos. Él dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué invitación tan preciosa nos hace Dios a que le clamemos a Él. Y en Jeremías 29, versículos 11 al 13, vuelve Dios a invitarnos diciendo: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces vemos que Dios en estos tres pasajes no solo nos invita a que le pidamos, a que clamemos a Él, a que le busquemos, sino que además nos asegura que va a darnos lo que le pedimos, que va a respondernos, que vamos a hallarlo a Él cuando le busquemos de todo nuestro corazón. ¡Qué promesa! Bien, entonces comencemos con la primera pregunta que dice: ¿cómo nos comunicamos con Dios? Y la respuesta está en Daniel 9:3. Mientras la busca puede pausar la grabación. ¿Listo? Dice así: y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. De esta forma vamos a orar. Vemos aquí que Daniel vuelve su rostro hacia el cielo donde está Dios y lo buscó en oración y ruego. También usted, querido oyente, puede inclinar su cabeza, cerrar sus ojos y arrodillarse e imaginarse el trono de Dios en el cielo y empezar a hablarle y a orarle. No hay otra forma de hacerlo, y aunque su oración sea silenciosa, llega al cielo. Y tenga usted la seguridad que Dios le escucha. Él lo ha prometido, así que créalo. Amén. Amén. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Buscándole en oración y ruego. Puede detener la grabación para escribirla. ¿Listo? Continuamos entonces con la pregunta número 2 que dice: ¿qué es la oración? Y en 1 Samuel 1, desde el versículo 9 al 15, hay un ejemplo de oración. Resulta que Ana era la madre del profeta Samuel, pero ella fue estéril, no podía tener hijos, así que un día resolvió ir al templo para pedirle a Dios un hijo. Dice así el versículo 9. Y se levantó Ana después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que des a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová,
Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Yo diría, querido oyente, que esta es la respuesta a esta pregunta de ¿qué es la oración? Es decir, la oración es derramar el alma delante de Dios. Es el acto de abrirle el corazón a Dios para decirle todas nuestras tristezas, todas nuestras necesidades, para presentarles nuestra impotencia, para agradecerle por lo que ya nos ha dado, para alabarle, para glorificarle. Esa es la oración. Es decir, podrías poner allí en pocas palabras, porque el espacio es corto, que la oración es hablar con Dios con nuestras propias palabras y de todo nuestro corazón. Eso es orar a Dios, porque el rezo es una repetición de una oración escrita, como por ejemplo el Padre Nuestro. No hay necesidad de repetirlo varias veces. Con una sola vez que se ore el Padre Nuestro de todo corazón, el Padre Celestial lo escucha, porque Él no es un Dios sordo. Él entiende y responde, así que no hay que repetirlo. El rezo es una oración repetitiva y ya escrita, pero la oración viene de lo profundo del alma. Puedes detener la grabación para que anotes la respuesta. Bueno, ahora viene la tercera pregunta. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Y veamos la respuesta en Santiago 5:16. Mientras lo buscas, puedes detener la grabación. ¿Listo? Dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces vemos que cuando la oración es sincera tiene muchísimo poder, porque sale de lo profundo del alma. Es una oración eficaz y mueve el brazo del Omnipotente, porque le hace una persona que justa, temerosa y creyente, y que obedece a Dios. Y por eso esa oración es poderosa, es respondida rápido. Vamos a ver un ejemplo de una oración poderosa en Isaías 38 del 1 al 5. Esta oración sincera y eficaz la hizo el rey Ezequías, que fue rey de Judá. Dice así Isaías 38 del 1 al 5. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Cómo le parece, querido oyente, que uno esté orando por sanidad y Dios le mande a decir eso? Vea lo que hizo Ezequías en el versículo 2. Entonces volvió Ezequías su rostro hacia la pared e hizo oración a Jehová y le dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: ve y dile a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Mire usted qué belleza. Cuando Dios vio que Ezequías lloró amargamente y le recordó a Dios todo lo bueno que había hecho y lo agradable delante de él, entonces Dios cambió su decisión. Ya no iba a mandarlo a morir, sino que le mandó a decir con el profeta Isaías: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y te añado 15 años más de vida. Vemos aquí cómo esta oración de todo corazón hecha con lágrimas fue sincera y muy eficaz. Fue poderosa para mover la decisión de Dios. Entonces la respuesta a la tercera pregunta es: la oración sincera tiene mucho poder. Bien, pasamos a la cuarta pregunta. ¿En nombre de quién debemos orar?
Y veamos la respuesta en Juan 14:13. Así dice el Señor Jesús: todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. ¡Qué promesa! Es decir, aquí entendemos que todo lo que pidamos al Padre Celestial lo vamos a pedir en el nombre de su Hijo Jesús. Por eso, cuando nosotros oramos, decimos al final de la oración: te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. O te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Lo hacemos así precisamente porque creemos en esta promesa del Señor, que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos va a conceder. Yo creo sinceramente en esta promesa. Usted también puede pedirle al Señor Jesucristo porque Él es su Salvador. Él es el mediador entre Dios y usted. Él es quien está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, especialmente por usted. Así que usted debe creerlo. Allí en Romanos 8:34 podemos ver que Cristo está a la diestra de Dios, de su Padre Celestial, intercediendo por nosotros. Usted puede leerlo en Romanos 8:34. Por eso Cristo quiere que oremos a nuestro Padre Celestial en nombre de Él, porque Él es nuestro intercesor. La respuesta correcta a la cuarta pregunta es: debemos orar en el nombre de Jesús. Puede detener la grabación. ¿Listo? Vamos a la quinta pregunta. ¿Contesta Dios las oraciones? Y volvemos a leer Mateo 7, del 7 al 11. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mire qué promesa. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Es decir, querido oyente, aquí el Hijo de Dios nos asegura que lo que pidamos a Dios Padre, Él nos va a responder y lo dará a los que le pidamos. Así que si usted no le pide, Él no le dará, porque no le va a imponer algo que usted no le ha pedido. Pero cuando le pedimos porque lo necesitamos, Él va a concederlo. Esa es una promesa maravillosa. Esta es una forma que tiene Dios para manifestarse a nosotros. Usted, amado oyente, si cree y obedece, podrá hacer suya esta promesa, y el Señor es fiel para cumplirle, porque acuérdese que Él mismo le invita a que le pida, a que le clame, y Él le ayudará. Hay muchas oraciones en la Biblia que fueron contestadas con poder. Por ejemplo, la de Salomón. Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras que te dé. Y Salomón le pidió un corazón entendido, sabio, para poder gobernar al pueblo de Israel, y a Dios le agradó eso de Salomón, que le hubiera pedido atributos celestiales, y por eso le dio todo lo que pidió, pero también le dio lo que no le pidió, lo premió, porque le dio fama, riqueza, gloria, como nunca la tuvo ningún rey en la tierra, ni la tendrá. Bien, pero ¿sabía usted, amado oyente, que hay algo ligado a la oración? Y eso ligado a la oración es la fe. Por eso en la lección está la sexta pregunta que dice: ¿y qué es la fe? Y vamos a ver Hebreos 11, 1 y el versículo 6. Primero leamos Hebreos 11, 1, que dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa esto? Resulta que certeza es algo así como tener seguridad. Entonces podríamos decir que la certeza de lo que se espera es que usted debe tener la seguridad que vendrá lo que está esperando, lo que está pidiendo. Y cuando dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, significa que usted debe estar convencido de que existe Dios aunque no lo vea. ¿Está claro? Bien, leamos ahora el versículo 6 de Hebreos 11. 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y leamos también Santiago 1:6, que dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, querido oyente, a nuestro Dios no le gusta que nosotros pidamos para ver si de pronto Dios me da. Usted no puede hacerlo con cierta incredulidad. Dios le dice, pida con fe. A Dios no le agrada la persona que no le cree. Usted tiene que creerle a Él, tiene que creer que Él es todopoderoso para responderle, porque Él se agrada cuando usted cree en su poder para hacer cosas y para dar las cosas. El mismo Señor Jesucristo nos prometió algo en Mateo 21:22, que dice: y todo lo que pidas en oración, creyendo lo recibiréis. Mire qué promesa tan linda. No dice, y todo lo que pidas dudando lo recibiréis. No dice así. Creyendo lo recibiréis. Y en Marcos 9:23 también dijo el Señor Jesucristo: al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. ¿Puedes creer en esto? Pues es necesario que lo creas. Bueno, entonces, la respuesta a la pregunta número 6, que es la fe, podemos decir que fe es tener la seguridad que vendrá lo que pedimos, estar convencido de que Dios existe aunque no lo veamos. Pero, como el espacio es cortico, ahí en la lección, también puede decir algo muy abarcante, como por ejemplo, fe es creer en Dios aunque no lo vea. Bien, puede usted detener la grabación para escribir. Y pasamos a la pregunta número 7. ¿Y cómo se desarrolla la fe? En Romanos 10:17 tenemos la respuesta. Vamos a leerla. Dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Yo le pregunto, querido oyente, ¿cómo creerá usted en Dios? ¿Cómo lo conocerá? ¿Cómo tendrá fe en Él si no escucha la palabra de Dios, si no lee la palabra de Dios? Una de las formas que más se manifiesta Dios es en su libro santo, porque la naturaleza nos habla de Dios, pero en forma muda. Conocemos mucho de Dios en la naturaleza, pero ella no puede hablarnos con palabras, como sí lo hace su libro santo. Allí está escrito lo que Él quiere de nosotros. Así que la única forma de desarrollar la fe es oyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, leyéndola. Así se desarrolla y se le fortalece su fe. Si usted no tiene quien se la predique o se la enseñe, va a tocar que usted la lea. O puede usted ir a una de nuestras iglesias y escuchar las prédicas o pedir que le hagan un estudio bíblico. Entonces, la respuesta a esta pregunta es: la fe se desarrolla por oír la palabra de Dios. Bueno, no es por oír música mundana, ni por escuchar noticias, sino por oír la palabra de Dios. Y si no puede ir a la iglesia para escucharla, entonces usted puede leerla y que Dios le ayudará a entenderla y hablará a sus sentidos y a su mente si usted se lo pide. Hay muchos salmos que enternecen el alma y lo acercan a Dios. Bien, hemos terminado. Entonces, conociendo que nos comunicamos con Dios por medio de la oración, que la oración es hablar con Dios con nuestras propias palabras, que la oración sincera es eficaz y tiene mucho poder, conociendo que debemos orar al Padre Celestial en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo, y que Dios contesta las oraciones y que debemos orar con fe y no dudar que Dios tiene poder para darnos las cosas porque Él es bueno y misericordioso, y que desarrollamos esa fe oyendo la palabra de Dios, conociendo todo esto. ¿Qué debemos hacer? Primero, orar con regularidad, no una sola vez al día. Si necesitamos a Dios, hemos de demostrarle que lo necesitamos todos los días y hemos de orar por lo menos 3 veces al día. El rey David y el profeta Daniel, en ambos libros de Salmos y de Daniel, allí dice que ellos oraban 3 veces al día. En esta cita de Salmos 55:17, que trae la lección, dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré
y Él oirá mi voz. Eso lo dijo el rey David. Entonces, es bonito tener esa comunión continua con Dios, aunque vayamos en un bus o caminando, podemos ir hablando con el Señor. Si vemos que una persona o un animalito va a atravesar la calle y viene un carro, podemos clamar allí en silencio que lo proteja y Dios lo hace. Y también podemos pedirle a Dios o agradecerle cosas y estaremos así en continua comunicación con Él. Otra cosa que debemos hacer en segundo lugar es perdonar a los demás. En Marcos 11, 25 y 26 el Señor dice: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Mire qué hermosa promesa. Tenemos que perdonar. Esto significa que si nosotros oramos y tenemos resentimiento contra alguien, y se nos hace difícil perdonarlo, entonces digámoselo al Señor. Entreguémosle ese mal sentimiento de rencor a Él y pidamos que nos ayude a perdonar a esa persona. Hemos de vaciarnos de ese resentimiento para que nuestras oraciones no tengan estorbo y así nuestro Padre Celestial también perdone nuestras ofensas y nuestros errores. Este es uno de los impedimentos para que Dios no conteste la oración cuando no perdonamos. Sentimos el silencio de Dios hasta que lo hacemos, hasta que perdonamos. Bien, ¿qué otra cosa vamos a hacer? En tercer lugar, pedir cosas convenientes. Aquí en Santiago 4:3 dice así: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, no recibimos lo que pedimos porque pedimos cosas que no son necesarias. Por ejemplo, tengo una casa, quiero otra. Tengo un auto, pero ahora quiero vender este para comprar el último modelo. Habiendo tanta necesidad en el mundo, Dios quiere que pidamos cosas que convengan. Y cuarto, también debemos pedir con fe, como hemos visto antes en Mateo 21, 22, ¿cierto? Que dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Bueno, bien, hemos terminado, querido oyente, con esta lección, y aquí hay un cristianismo práctico. De manera que la tarea es escribir una corta oración. Primero, apréndala de memoria y luego úsela al comienzo de cada estudio hasta ser capaz de orar. Esa es la tarea, porque a medida que vamos estudiando hemos de hacer algo práctico. Le tengo más para usted. El Señor escucha su oración hecha con fe. Ensáyelo y verá. Dios se deleita en manifestársele porque a Él le interesa que usted le crea. A Él le interesa como hijo suyo. A Él le interesa salvarlo, que usted le conozca. Eso era lo que quería decirle. Ahora su resolución. ¿Usted cree que Dios escucha y contesta las oraciones y resuelve orar con fe todos los días? Si así lo cree, querido oyente, y lo resuelve, puede poner su nombre allí delante de Dios. Y le recuerdo una vez más leer el estudio adicional que está detrás de esta lección. Y nos despedimos con una cortica oración. Padre Santísimo, muchísimas gracias por esta enseñanza maravillosa. Así podremos orar a ti con la seguridad de que responderá a todas nuestras oraciones. Te amamos y te encomendamos nuestras vidas y